Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Una nueva semana con el Señor
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amar, abrir mi corazón y entregar, pues tu presencia es todo para mí. Yo solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amar, abrir mi corazón y entregar, pues tu presencia es todo para mí. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Hoy te presento mi cuerpo para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. Hoy te presento mi cuerpo para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo.
soy tú, mío eres mi Padre, Hijo soy, te amaré por toda la eternidad. Yo soy tuyo, mío eres mi Padre, Hijo soy, te amaré por toda la eternidad. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Y son casi las 7:15 aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo en Utrecht, capital de la provincia Utrecht, en Holanda. Gracias por estar con nosotros esta noche de nuevo, acompañándonos en esta plataforma, cuando conjuntamente vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Señor, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abre tu corazón esta noche para recibir
todo lo cual que Dios ha reservado para darte esta noche, porque esta noche Dios va a implantar su palabra en tu corazón. Esta noche Dios va a ser una fuente de alegría, de gozo, de ánimo para todos aquellos que nos están escuchando y que están desanimados. Esta noche deja que Dios te consuele, deja que Dios sea una fuente, un manantial de consuelo para tu corazón. Deja que Dios implanta su paz divino en tu corazón. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Hoy es la edición de 15 de julio. Y acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, dando la gloria a nuestro Señor. Padre, te agradecemos, Padre, por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para darte la gloria y la honra por medio de este programa. Como siempre, dedicamos este programa completamente a ti. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en los últimos días. Gracias por lo que estás haciendo en este momento en nuestras vidas. Y gracias por todo lo que vas a hacer en los próximos horas, los próximos días en nuestras vidas también. Las pequeñas cosas, las cosas grandes. También por todas las maravillas que son invisibles para nosotros. Gracias, Padre, por habernos cargado en tus manos hasta donde estamos hoy, en este momento. Y te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de aquellas personas que hoy se levantaron con problemas de salud, las personas que han levantado un día más enfrentando enfermedad. Sabemos, Padre, que tú eres el Dios de sanación. Y te pedimos también, Padre, para implantar la paz, el consuelo en los corazones abatidos. Y traemos las personas que están desanimadas ante tu trono de misericordia, para que les des nuevas fuerzas y ánimo, para que todos ellos puedan proclamar: sí, he visto la gloria del único Dios, el Dios de los ejércitos. He visto la gloria del Shaddai. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento estoy de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Mira, Señor, que he quedado sin fuerza después de la lucha y mi armadura, Señor, está desgastada. Por eso quiero, Señor, ser sumergido en el río de tu espíritu. Cansado del camino, sediento estoy de ti. He cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. de mí no te cansas. Dime
que de ti yo me alejo, me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime, ¿qué he hecho yo para merecer tanto? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo y tú sigues amándome así. Dime, ¿por qué me ofreces tanto amor a cambio de nada? Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así, amándome así, y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Amándome así, y tú sigues amándome así, amándome así, y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Incomparable eres tú, digno eres, Señor, eres santo, eres enaltecido, eres Señor, majestuoso, grande eres, Rey de reyes, no hay nadie como tú. Eres Señor, proclamamos hoy que tú eres Dios de nuestro corazón, declararte Señor, eres digno, eres santo, eres grande, majestuoso Señor, y proclamamos que no hay nadie como tú, eres digno, majestuoso Señor. Eres Señor, eres santo, Eres enaltecido, eres Señor, eres Señor, majestuoso, grande eres, Rey de reyes, no hay nadie nadie como tú, Señor. eres Señor, Proclamamos hoy, Señor, proclamamos hoy que tú eres Dios de nuestro corazón, declararte Señor, eres digno, santo, grande Dios, eres grande,
Aleluya, tremenda canción. Majestuoso Señor. Queremos enviar un saludo, también deseo de bendición para Bernadette Damasco y también a Etlin La Cruz, Seti La Cruz, la familia La Cruz completa. Saludos y bendición también esta noche para Iván Félida, Charlie Félida, Janine Bermúdez Félida, Angela Crown, Franci y Norma Peters, Orlando Ubilla, para Irvin y Ruli Albertes y su casa y familia, y también para Natalie Mersing y su casa y familia completa. Que Dios les bendiga en grande la nueva semana que está por delante. La próxima canción es especialmente para ustedes. Del Altísimo y residiré a la sombra del Omnipotente. Mi refugio, bajo tus alas, seguro estoy. Quiero refugiarme en ti. Quiero refugiarme en ti. Entregar mi corazón. Fortaleza mía eres. Fortaleza mía. En ti encuentro protección, mi refugio eres tú, mi refugio eres tú. Tu diestra me sostiene y me da fuerzas, por tu gracia consigo hoy la paz, y protegido estoy en tu presencia. Se mueven tus manos, se viva mi fe en ti. Hoy tu diestra me sostiene y me da fuerza, por tu gracia consigo hoy la paz, y protegido estoy en tu presencia. Se mueven tus manos, y se viva mi fe en ti. Se mueven tus manos, se viva mi fe en ti. Se mueven tus manos, se viva mi fe en ti. Dios, mi refugio, mi fortaleza, tú has sido mi socorro en tiempos de necesidad. Por eso no temeré, Dios del universo, siempre conmigo estás. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza
prometiste que estarás con nosotros. No tenemos que temer. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado, Señor, me infundirán aliento. Tu diestra me sostiene en tu presencia. Consigo la paz y protegido estoy en tu presencia. Se mueven tus manos. Con certeza, Señor, sabemos que tu mano se mueve a través de nuestras oraciones. Es una promesa tuya, Señor, a través de tu palabra, oh Dios. Viva mi fe en ti. Quiero refugiarme en ti, entregar mi corazón. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. En mi necesidad. Oh, oh. Y nuestro deseo de una bendecida nueva semana colmada de la paz de Cristo Jesús, queremos enviar esta noche a Hernán y Sandra Trinidad, a Luis y Rosaura Ramírez, a Sara Betancourt, Luz Marina Blanco, José Bresford, Patricia Iglesias, y también a nuestra gente allá en Málaga, María Guerra y su casa y familia completa, y también para nuestra gente en Suecia, tía Viola, Johnny, Irene, Yasmín, Elinea. Especialmente para ustedes esta noche tengo la próxima canción. ¿Quién le enseñó sobre su vida de mañana? Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna esconderse hasta la noche, y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado, el caído. Y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé
en el video y la tumba vacía está. Sí, Cristo vive. Y quiero que sepas esta noche que Cristo bajó de su trono en los cielos. Y desde el trono, Él fue a la cruz, tomando nuestros pecados sobre sí, todas nuestras maldades. Él llevó a la cruz. Cristo murió. Pero la buena noticia es que su tumba está vacía, porque al tercer día Cristo Jesús resucitó y ahora está sentado en su trono en los cielos y nos ha prometido que pronto, muy pronto, Él volverá. La próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente en Den Bosch, a María Elizabeth, Owen, Diane, Dairin, Joanne, también a los pequeñitos, Emiliano, Shurel y Kate, especialmente para ustedes, la próxima canción. Espero que les guste. Proceso, todos se fueron en mi desespero, los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos del Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán
qué bella canción. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio en Utrecht nos enseña que ya vamos a llegar a las 8 de la noche aquí en Utrecht. Pero primero hay que decir también que vamos a dirección del mensaje de la semana. Pero antes de eso, tenemos una canción más que vamos a dedicar con mucho cariño a nuestra gente de Venezuela. La vamos a dedicar a tía Mireya, a la familia Natale, a Jessica Benaria, Armando y Jessy Rincón, Natalie Flores, Adorable Salas y su casa y familia completa. También a nuestra gente de Colombia, Isaac y María Eugenia Paternina, Marco Alejandra y Naroa van der Linde. La vamos a dedicar también a mi suegro, Papa Vinclar, a Sharaska, Juni, Marcelo, Fernando. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en alas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay, Dios mío! Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Primera de Samuel capítulo 5 versículo 1. Dice la palabra de Dios, y voy a hablar en este día de el día que Dios permitió que el enemigo lo secuestrara. Qué título más raro, ¿verdad? Pero aquí va. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Yo quiero que tú pongas la mano en tu corazón y digas: Padre, en este día yo necesito la revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. El más grande deseo que Dios ha tenido siempre es habitar en medio de su pueblo. Si Dios es amor, y el amor necesita expresarse, y Dios siempre ha querido pasearse entre nosotros como lo hacía en el diseño original con Adán y Eva. Y para hacer esto, un Dios poderoso, glorioso, infinito, decide un día poner su gloria en una caja. Exactamente como lo estás oyendo. Esa caja se llamaba el Arca del Pacto. Y ustedes se preguntarían, porque yo me lo pregunté 1000 veces, ¿cómo un Dios cuyo universo no puede contenerle se va a meter en una caja? Dios puede hacer todo lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios vertió su gloria, su presencia en una caja. Ahora escucha esto. Esa caja se llamaba el Arca del Pacto. Y la razón por la cual Él lo hizo es por lo siguiente: Él tenía que enseñarle al pueblo a vivir con su presencia en la tierra. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque Jesús estaba a punto de venir. ¿Alguien entendió eso? Tú necesitas agarrar esto o no lo vas a entender. La razón por la cual Dios crea el Arca del Pacto es porque el pueblo le oraba a un Dios tan grande, pero no tenía una relación con ese Dios visual. Y Él se mete en una caja y desciende para que el pueblo aprendiera a tener a Dios en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Emmanuel, que es Dios con nosotros, estaba en camino a caminar en la tierra. ¿Alguien entendió eso? Pues aquí es donde viene lo importante. El Arca del Pacto era un símbolo de Jesús. ¿Entendieron eso? No crean que solamente era un símbolo. Donde llegaba el Arca del Pacto, llegaba la gloria de Dios. Pero lo que tienes que entender es que Dios quería que el pueblo entendiera que Él estaba en medio de ellos. Ahora escucha esto. Mira esto. Número 1, era una caja de madera de acacia. Y esto habla de la naturaleza humana de Jesús. Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y por eso estaba la madera cubierta de oro, porque el oro significa divinidad. ¿Cuántos dicen amén?
Y Jesús era 100% hombre, lo repito, pero era 100% Dios. Segundo, dentro de esa caja estaban primero las tablas de los mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo hecho carne. Tercero, dentro de esa caja estaba el maná. Porque Jesús es el pan de vida que descendió del cielo para hacernos vivir eternamente. Él mismo lo dijo: yo soy el maná que cayó en el desierto. Él es nuestro pan de vida. ¿Alguien entendió? Dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón. ¿Por qué? Porque la vara de Aarón estaba muerta, pero cuando se puso en el santuario comenzó a florecer, y Jesús iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día, y porque Él vive, yo viviré eterna. Yo no sé a quién fue que le vine a hablar hoy, pero aquí es donde viene la similitud más importante. Dice que el arca tenía que tener 2 ángeles arriba, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y dice en el libro de Juan capítulo 20 versículo 12 que cuando fueron a la tumba de Jesús después que él había resucitado, dice, y vieron 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado en el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué? Porque Jesús es el arca del nuevo pacto. Ahora hay algo muy importante, y es que solo y únicamente los sacerdotes podían llevar el arca. Eso fue una ley en Segunda de Crónicas capítulo 15. El Señor dijo: solo los levitas pueden cargar el arca del pacto. Y dice en el libro de Revelación capítulo 1 versículo 6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Por qué nos convierte en sacerdote el Señor? Porque nosotros ahora llevamos el arca del pacto dentro de nosotros. Parece que no me están oyendo. Parece que no me están oyendo. Juan capítulo 14 versículo 23 dice que el Padre y el Hijo harían morada en nosotros. Y lo que sucede todos los días de nuestra vida es que mientras nosotros caminamos, el arca del pacto va caminando con nosotros. Parece que ustedes no me están oyendo. Parece que ustedes no me están oyendo. Es por eso que a veces la gente me pregunta: pastor, ¿y cómo es que tú te paras delante de multitudes en Latinoamérica y no te intimidas? Es que yo llevo el arca del pacto. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que yo cargo. Mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo. Donde yo llego, llega la presencia de Dios. Tú tienes que entrar a tu trabajo sabiendo que Dios va contigo. Tú tienes que llegar a tu hogar y pisar y saber que el diablo no tiene lugar en tu casa, en tu matrimonio, en tus emociones, en tu cuerpo. Se nos olvida. Vivimos tan distraídos hoy en día que perdemos la esencia de lo que es la vida cristiana. Lo número 1 que tenía que hacer un sacerdote era cargar esa caja de la presencia de Dios, para que donde quiera que ellos llegaran hubiera victoria. Ese es tu asignación. Cuando usted llega a su trabajo, no es la bruja que está en el otro escritorio la que toma control espiritual de ese lugar. Es la gloria que tú cargas. Pero el enemigo no quiere que tú creas eso. El enemigo quiere que tú no pienses en eso, para que te sientas intimidado. Usted es portador de la gloria de Dios. Cualquier momento donde tú incomodes a un fariseo, tú lo estás haciendo bien.
Porque el fariseo es alguien que detesta la palabra, persigue la unción, rechaza a Jesús. La religión es lo más sucio que existe en el mundo. Cuando la religión resistió a Jesús y a sus discípulos, tú tienes que entender lo que la religión hace. Satanás está en el negocio del legalismo y de la religión. Me van a dejar solo ahora. Mira. La religión desvalora, la religión persigue, la religión aplasta, la religión condena. ¿Sabes lo que la religión te dice? Que tú no puedes ser salvo por la sangre de Jesús. Tú tienes que ser salvo por la sangre de Jesús y por no tener bigote. Tú tienes que ser salvo por la sangre de Jesús y por vestirte de cierta manera. O por no oír a Chayanne. No crean que yo oigo a Chayanne, porque el hombre que oye a Chayanne es Pato. Mira cómo están los tres ahí. Ay, Chayanne. Revísate. Pero oye esto. Eso es lo que. ¿Y qué es lo que hace el religioso? Devalúa el poder de la sangre del Cordero. Yo no soy salvo por vestirme de una manera. Yo no soy salvo por comer o no comer. Yo no soy salvo por mi conducta. Yo soy salvo por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Es esto una excusa para pecar? Absolutamente no. Pero pone las cosas en la perspectiva correcta. Yo no hago lo bueno para ser salvo, yo hago lo bueno porque soy salvo. ¿Alguien entendió eso? Tengo una nueva naturaleza en mí, un nuevo ADN, he nacido de nuevo. No tiene nadie que forzarme a hacer lo que por naturaleza divina ahora me es común o normal. Si nosotros llevamos el arca dentro de nosotros, ¿por qué el enemigo nos ataca tanto? ¿Por qué al evangélico cristiano nacido de nuevo con su nombre escrito en el libro de la vida lleno de la Espíritu Santo le va tan duro? Y eso nos lleva a la escritura que leímos. Cuando secuestraron el arca. ¿Ustedes creen que secuestraron el arca porque el arca tenía menos poder que Dagón? No. Dios permitió que secuestraran el arca para demostrar que Él tiene más poder sobre Dagón. Me dejaron solo. Aquí viene. Los problemas que vienen contra ti no vienen a derrotarte a ti, vienen a derrotar al enemigo, vienen a demostrar que mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo. En el nombre de Jesús, agarra esta revelación ahora. ¿Alguien está supuesto a decir amén? Es por eso que cuando metieron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ¿quiénes terminaron quemándose? El enemigo. Dice que los mismos que lo metieron se achicharraron, pero ellos no olían ni a humo. ¿Y por qué? ¿Quiénes fueron los que devoraron los leones? No fue a Daniel, fue a los que lo metieron allí. Y cada vez que el enemigo te ataca, se va a comprobar, se va a confirmar, se va. Usted gana hasta cuando muere, porque la muerte es la sanidad más poderosa que Dios tiene para sus hijos. Ausente de este cuerpo, presente con el Señor. No hay una sola cosa que el diablo haga en tu contra que no demuestre que Dios es más poderoso que Él. Segunda de Crónicas 20. El enemigo se levanta contra Josafat y dice que todo el enemigo fue derrotado.
Habían 10,000 hombres por cada hombre del pueblo de Israel, pero se demostró que Dios es más poderoso que el enemigo. Y la Biblia dice, dale un codazo que está a tu lado, la Biblia dice que llevaron el arca al templo de Dagón y la pusieron. Y Dagón miró el arca y le dijo a los: no me dejen solo, no me dejen solo. No, please, 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 please. ¡Cum! Cerraron la puerta. Y desde que esa puerta se cerró, el arca hizo ¡guapatá! Y Dagón se tuvo que tirar delante del arca de Jehová, porque así se va a doblegar todo el que se levanta contra tu familia. Así se va a doblegar todo aquel que viene en tu contra. Así se va a doblegar. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por eso es que dice: como ave que deja su nido es el hombre que deja su lugar. Porque usted deja la presencia de Dios y de repente usted se convierte en una presa fácil. ¿Sabes por qué que no te pueden poner un dedito arriba? ¿Tú sabes por qué que el enemigo, por más que te desee mal, y los brujos por más maldiciones que te lancen, y tu suegra, por más que te detesten, por más que te persigan, por más que te critiquen, por más que te murmuren, por más que te maldigan, usted sigue en pie. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿A quién fue que yo vine a predicarle hoy? Este mensaje tiene sabor brasileño. Dile al que está a tu lado: ¿te diste cuenta que todo esto era para ti? ¿Te diste cuenta de eso? Te puedo decir algo en este día: tus enfrentamientos no vinieron a destruirte, vinieron a destruir tus enemigos. Bashaka babaila. A veces no sucede de inmediato, pero de que sucede, sucede. Y si hay alguien que ha caminado con el Señor por un tiempo, sabe bien que lo que estoy diciendo es una realidad. Por lo tanto, vamos a 3 conclusiones. Número 1: habrá momentos donde el enemigo pareciera ganar, pero no te olvides que Dios es soberano. Él nunca pierde, y mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo. Jehová va a confirmar su poder, dejándote atravesar por ciertas cosas. Por eso es que dice la Biblia: aunque pases por las aguas no te anegarán, y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti, porque yo voy contigo a donde quiera que tú vayas. Yo no sé a quién es que yo le vine a predicar hoy, pero Dios está contigo. Y si Él contigo, ¿quién contra ti? La segunda conclusión: recuerda que algunas victorias vienen en proceso. Sí, Dagón no cayó de inmediato, sino que primero cayó, luego le cortaron las manos, luego le cortaron los pies, luego le cortaron la cabeza. Y tú tienes que tener la suficiente fe y la suficiente paciencia para entender que hay victorias que vienen como una hilera de pequeñas victorias. Entonces tú no puedes concluir el año como lo concluyen todos los impíos. ¿Qué pasó? Es que yo no soy rico. No seas bobo, chico. ¿Estás mejor que el año pasado? Sí, pues sigue para adelante. Sigue sembrando, sigue creyendo. José no llegó al trono de inmediato. Naamán no recibió su sanidad de inmediato. El rey de Israel tuvo un problema, y es que comenzó a golpear el suelo, y de repente digo: como no, yo no veo nada, lo voy a dejar. Pero sí estaba pasando.
Y todos los días, cada vez que tú oras, cada vez que tú estudias la palabra, cada vez que tú siembras una semilla, cada vez que tú le predicas a alguien, cada vez que estudias, cada vez que trabajas, algo está sucediendo. Es por eso que usted tiene que avanzar todos los días. Termino con esta tercera cosa. Cada ataque del enemigo traerá mayores bendiciones a tu vida. Si tú lees, la palabra dice que cuando los filisteos se dieron cuenta que el arca era detrimente para ellos, porque lo que es luz para ti es literalmente un arma mortal contra el enemigo. Dice que devolvieron el arca, pero mira cómo la devolvieron. La montaron en un carro y la llenaron de oro. De oro, digan oro. Oye, yo sé que a algunos de ustedes no les gusta el oro y la prosperidad del diablo. Y tú sabes, no queremos que Dios me haga más pobre. Padre, hazme más pobre. Y después de más pobre, más pobre. Qué hipocresía la de los cristianos, ¿verdad? Qué babosada, ¿verdad? Qué mentira. Es por eso que la religión es una hipocresía. Porque el cristiano evangélico religioso se levanta todos los días a trabajar para buscar dinero. Y sin embargo, cuando ve que hay otro que tiene dinero, dice que es pecado. No sé si me están entendiendo. El cristiano es el único que marca la envidia como discernimiento espiritual. Si el pastor tiene un carro bonito, es del diablo. Si me lo regala, es de Dios. ¿Sí o no? Loqueras, puras loqueras. Mira esto. Dice que llenaron de oro la carreta y la caja, la llenaron de oro. ¿Por qué? Porque Dios se va a asegurar que por cada ataque del enemigo, la victoria sea tan grande que usted quede mejor que lo que usted estaba cuando el enemigo lo volvió. No. Si le vas a dar gloria a Dios, dáselo bien fuerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Ponte de pie y dale un grito de victoria al Rey. Por lo tanto, te voy a hacer una conclusión que es media rara, pero te la voy a hacer. Oye esto. Tú puedes determinar el nivel de bendición que viene para tu vida por el nivel de ataque que el enemigo lanza contra ti. Segunda de Crónicas 20, vamos a citar otra vez a Josafat. El enemigo lo ataca y dice que le tomó 3 días recoger todas las joyas, todas las esmeraldas, los diamantes, todo eso. Le tomó 3 días. Ahora, Josafat era uno de los reyes más ricos que existía. Pero es que cuando el diablo empieza a atacar, Dios comienza a bendecir. Alguien diga amén a esto. Cuando Dios derrota al enemigo, toma lo que el enemigo tiene y te lo da a ti para que tú lo puedas exhibir como bendición. Yo quiero dejar en tu corazón esto. Tú llevas el arca de Jehová. Y si te van a atacar, si el enemigo va a venir en tu contra, si te va a llevar al templo de Dagón. Pero en esa batalla, el único victorioso, la única victoriosa vas a ser tú. Alguien diga amén a esto. Lo que se levante en tu contra va a caer. No por ti, por lo que cargas. Alguien diga amén.
Y si tú lo crees y crees que esta palabra es para ti, acércate un momento. Aún las personas que vinieron hoy al Señor, que invitaron a Jesús a entrar en sus vidas en este día, tienen que entender esta verdad. Ya la persona que entró por esa puerta no existe. Tú eres una nueva criatura. Y cuando tú llegues a tu trabajo mañana, y cuando tú llegues a tu hogar en esta tarde, tú cargas algo que no tenías, algo que va a abrir puertas, algo que va a provocar milagros, algo que va a desatar luz sobre tu matrimonio y sobre tu familia. Y si bien es cierto que el enemigo te va a odiar por ello y te va a atacar por ello, por cada ataque tú vas a quedar mejor. Por cada ataque tú vas a salir victorioso. Por cada ataque tú vas a ver la gloria de Dios. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Y todo el que le ha servido al Señor por muchos años sabe que lo que estoy diciendo es una verdad. Al final siempre ganamos. Yo dije, al final siempre ganamos. Al final siempre ganamos. Estás en un proceso de victoria. Si estás cargando el arca, estás en un proceso de victoria. Y Dios te va a demostrar que Él tiene más poder que el enemigo. Y tu vida va a brillar como nunca pensaste que tu vida podía brillar. Estas son garantías. Estos no son deseos. Yo no soy un cheerleader. Yo no soy un porrista. Yo soy un profeta de Jehová, en el sentido de que hablo la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Y hoy yo he puesto una verdad en tu corazón que tiene que ser la verdad que diariamente tú mantienes en tu conciencia. La gente se desespera. La gente se desmorona. La gente común y corriente vive amedrentado, asustado. Pero usted lleva el peso de la gloria de Dios. Va a haber tiempos donde tú digas, yo no entiendo qué es lo que pasa. Donde quiera que yo llego se me abren las puertas. Donde quiera que yo llego el favor de Dios me acompaña. Donde quiera que yo llego me pasan cosas que yo ni siquiera merezco. Ese es el día donde tú comienzas a entender que las aguas se abren no por ti, sino por lo que cargas. El día que tú comiences a entender eso, no te vas a asombrar ante los milagros que Dios haga. No dije que no lo ibas a agradecer. Dije que no te vas a asombrar. Porque esa debe ser la vida del cristiano. Todos los días caía maná. Todos los días había un milagro. Todos los días tú tienes que ver lo sobrenatural de Dios, lo milagroso de Dios, lo poderoso de Dios. Pero tú tienes que tener la conciencia de fe para buscarlo, para creerlo, para traerlo a tu vida. Porque todo lo que Dios da por gracia se recibe por fe. Lo voy a decir otra vez, todo lo que Dios da por gracia se recibe por fe. Y aquí veo una vez más, todo lo que Dios da por gracia se recibe por fe. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre, por la palabra que nos ha llegado esta noche a nuestros corazones. Y te queremos dar la gloria, Padre, esta noche. Gracias, Señor. Señor, te agradezco por cada palabra del mensaje de esta noche que ha salido de ti y que ha llegado a cada corazón que esta noche
que estaba abierta para recibir de ti, porque ninguna palabra sale de ti y se regresa sin cumplir con la tarea que has dado a tu palabra. Quiero que sepas esta noche, tú que has escuchado el mensaje de esta noche, que Cristo, el Hijo de Dios, está enfrente de la puerta de tu corazón, esperando para que abres. Porque esta noche Cristo Jesús quiere entrar en tu vida, quiere entrar en tu corazón. Esta noche Cristo te quiere lavar con su sangre preciosa, la sangre que fue derramada en la cruz, allá en el Calvario. Esta noche Cristo quiere entrar en tu vida. Esta noche Cristo te quiere dar una nueva identidad. Esta noche Cristo te quiere transformar. Te quiere dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Esta noche Cristo te invita para que empieces a caminar en victoria. Y quizás esta noche nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Por eso te invito para que esta noche tomes la decisión y que abres la puerta de tu corazón y para que dejes a Cristo entrar en tu corazón esta noche. Invito también a ti, quien un día ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, caminaste con Cristo en tu vida, pero por cualquier motivo caíste de la fe, perdiste la fe y perdiste a Cristo Jesús. Pero esta noche oyes esa voz que viene de tu corazón, que está diciendo: necesito a Cristo. No puedo seguir de esta manera como estoy viviendo. No puedo seguir en el caos. No puedo seguir sintiendo ese vacío en mí. Necesito a Cristo. Y si eres esa persona, te invito para que ores conmigo una pequeña oración de perdón y salvación. Solo tienes que repetir mis palabras, diciendo: Señor Jesús, me presento ante ti y reconozco con un corazón arrepentido, en pleno público, que te he fallado. En pleno público, porque cuando tú fuiste a la cruz para mí, lo hiciste en pleno publicidad. Señor Jesús, te invito para que entres en mi vida, en mi corazón esta noche. Cambia mi corazón, Señor Jesús. Cambia mi espíritu. Cambia mis pensamientos. Haz de mí una nueva creación.
Señor Jesús, te pido para que dejes los ángeles escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por hacerme esta noche un verdadero hijo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Padre, gracias por cada corazón que esta noche ha recibido tu palabra. Gracias, Padre, por cada alma que esta noche ha sido salvado. Y te invito, si hayas orado conmigo, la oración de perdón y salvación, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono se aparecen debajo de la pantalla. Te queremos conocer, queremos hablar contigo, porque queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió esta noche para ti. Esta noche empiezas a caminar en victoria. Amén y amén y amén. Vamos a poner una canción. Durante de esta canción puedes inclinarte y seguir abriendo tu corazón. Y si no hayas abierto tu corazón, no hayas orado conmigo durante de la canción, tienes la oportunidad para abrir tu corazón, para que Cristo Jesús pueda comunicar contigo. Durante la canción puedes orar, hablar con Cristo, diciendo: perdóname, Señor, por todo lo que he hecho. Sé que he hecho mal, pero esta noche estoy arrepentido. Te pido perdón, te pido tu misericordia. Amén y amén y amén.
sentado en su trono de autoridad. El fuerte cetro de su señorío sale desde Sión. Declaramos guerra contra potestades, gobernamos en el poder de resurrección. Sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracias con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanzas. Sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracias con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanzas. Sube, 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 sube. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Un saludo, también deseo de bendición. Enviamos para nuestra gente de Bonaire, para Romanda Molina y su casa y familia, Ronchi Magali. También para su casa y familia completa, para Lilian Soliana, para Mercedes Omachechi Soleana, Eric y Mila Soleana, Cedric Martinson y su casa y familia, Cedric y Geralda Soleana, Varenia y Yuri Yanga. También para Kilian y Kiara, para Danik, para Elisentli, Timothy, Dairona, Dayan, Dairin. Para ustedes tengo la próxima canción. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia
Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Sí, sí, Dios es fiel. Un vistazo en el reloj nos dice que estamos en los últimos minutos de la edición de hoy, el lunes 15 de julio. Queremos enviar saludos a la familia Dovale, Gerald, Chudeska, Juventli, Judre, Judreilich. También queremos enviar saludos a José Bridgewater, Patricia Iglesias, Mimi Carolina, Tito Plata, la familia Epistola, la familia Shakutu, la familia Petronella, la familia Ursulita. Y también queremos enviar saludos a Nancy Vidal y Sulinda Martes, allá en otra banda, Curazao. Especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción, déjame ver si la vamos, sí, la tenemos. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Pongan esas palmas al aire. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene
antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está, lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, mi me dice ahora, yo sé que hecho está, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. Señor, tu amor me lleva encima, me claro, encima tu gloria en mi vida, el rompimiento en el movimiento que hay hoy aquí, ángeles del cielo, el milagro ya nos diste, con tus manos tú lo hiciste, viene un rompimiento que por la fe tú diste. Yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 rompimiento, recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche, recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche, recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche, recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Todos con sus manos juntas. Y así hemos llegado al final de la transmisión de esta noche. Gracias por haber acompañándome desde las 7 de la noche, horario local aquí en Utrecht, hasta ahora. Si Dios permite, mañana a las 11 de la mañana, horario local de Holanda, estaré de nuevo con ustedes con la programación Empapiamento. Comienza un día nuevo con Señor. ¿Ya? Por lo que concierne a mí, gracias por sintonizarnos, que cuídense, que Dios le proteja y que Dios le bendiga en grande durante de la semana que está por delante. El lunes estaré de nuevo con ustedes, si Dios permite, con una nueva semana con el Señor. O si no, tenemos una cita mañana a las 11 de la mañana con la programación Empapiamento. Vamos a finalizar con esta canción y yo voy a decir, como siempre, chao, 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 chao. Bendiciones. Y todo lo hemos hecho de corazón porque tenemos amor para ustedes. Chao, chao, chao. Oh Lord, here we come. Lord have mercy. Y ahora vamos a alabar al Señor. Oh, oh. Oh, Le alabamos cuando viene la mañana, también cuando ya se acerca mediodía. Le alabamos cuando ya viene la noche, también cuando ya nos vamos a acostar. Dile a tu hermano, dile al vecino, que Jesucristo ya está vivo y está conmigo. Vamos gritando, vamos cantando, Jesucristo es el que reina por los siglos. Dale tu alabanza que el Espíritu está bajando, el Espíritu que llenó, el Espíritu que avivó. Este culto que apenas ya está empezando, vamos todos juntos aquí cantando. Here we go. Y vamos todos cantando al Señor. Aleluya. Todo el mundo así cantando. Aleluya. Vamos para arriba todo el mundo así alabando. Repeat. Say
que digan que tú eres poderoso, Rey de Reyes, León de Judá. Vamos gritando, vamos cantando, Jesucristo es el que reina por los siglos. Dale tu alabanza que el Espíritu está bajando, el Espíritu que llenó, el Espíritu que avivó. Este culto que apenas ya está empezando, vamos todos juntos aquí cantando. Here we go. Y vamos todos con ese coro que dice así. Viene la mañana, también cuando ya se acerca el mediodía. Le alabamos cuando ya viene la noche, también cuando ya nos vamos a acostar. Todos gritando, todos cantando, todos saltando, todos danzando, todos gritando, todos cantando, todos saltando, todos danzando. Aleluya. Vamos para arriba, todo el mundo hacia alabando. Aleluya. Y así nos vamos terminando.